Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. No sé si se nos escucha bien. Sí. Hola, se oye muy bien. Se oye muy bien. Por aquí muy bien. Tenéis ahí la posibilidad de silenciar los micros si queréis. Y Sí, porque yo no se veo. irá sumando más gente porque, bueno, no vemos ahí a todos los participantes, pero bueno, hemos querido poner el grupo a no más de 20 personas porque si no luego se nos podía ir esto un poco de las manos, ¿no? Entonces, bueno, iréis colocándose y entrando. Para nosotras es importante que se nos escuche bien y que se nos vea bien. ¿Está bien? Sí, ¿no? Estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a dar comienzo, si os parece. Eso es. Bueno, nosotras vamos a dejar luego un margen de tiempo para preguntas, por si alguien tiene alguna duda. Y bueno, estamos grabando también la charla para que otras personas también puedan acceder. Y nada, y bienvenidos a todos que os habéis unido. Bueno, para mí particularmente este tema es súper interesante y tengo muchísimas ganas de escuchar a Idoia. Primero porque, bueno, yo me dedico al sector del bienestar, ayudo personas pues a alimentarse bien, pero por otro lado soy madre de adolescente y entonces ese es un tema que me preocupa mucho porque si nos ponemos a mirar un poco las estadísticas, los problemas con la alimentación entre los jóvenes está bastante alto, sobre todo después de la crisis sanitaria que hemos pasado. Bueno, creo que la hemos pasado, vamos a pensar así. Así que nada, bueno, no sé si quieres comentar algo, me lanzo con las preguntas. Bueno, yo estoy intentando, mientras tú hablas, estoy tratando de ponernos aquí a nosotras de una manera que nos podamos concentrar en lo que vamos a charlar, pero bueno, como esto del Zoom es siempre como un misterio, pues nada, que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible para que nos escuchéis todas y todas a la vez y que resulte, sobre todo que resulte ameno, porque a mí sí que me parece importante destacar que esta va a ser una charla divulgativa, que no va a ser una charla que pretenda ser de índole científica, ni empezar a aportar datos, ni empezar a aportar una serie de tecnicismos que la gente no pueda entender. Entonces, que va a ser una charla didáctica con carácter divulgativo para que todas las personas que estáis al otro lado lo podáis comprender y podáis ir en la medida de lo posible pues anotando para hacer preguntas o en fin, para disipar todas las dudas que sea posible, que este es un tema muy extenso que en una hora no lo vamos a poder abordar, pero bueno, se va a intentar. Esto en primera instancia. Y nada, que vamos allá. Hemos elegido una fórmula de preguntas y respuestas, que yo creo que va a ser lo más interesante para que luego podáis seguir vosotras y vosotros con las preguntas también. Yo voy a intentar contaros todo lo que yo sé desde mi práctica clínica, desde mi formación, intentar ayudar con mi conocimiento, pero insisto, me voy a centrar en cosas pues, muy divulgativas que están al alcance de todas. Eso. Venga, pues Ana, si quieres empezamos. Cuando escuchamos a la gente, sobre todo la gente que está pasando por este problema con algún familiar, hijos, en fin, nos entra la curiosidad, ¿no? Y si nos ponemos a buscar por internet problemas con la alimentación, hay tantas cosas, tantos nombres, entonces la primera pregunta exactamente es, ¿qué son los trastornos de la alimentación? Bueno, a mí me gustaría que dividiéramos, como hemos dividido el título de esta charla, los problemas de alimentación yo diría que los podemos dividir como en dos grandes bloques. Aquellas personas, bueno, para empezar son los problemas que tenemos las personas con una rutina tan cotidiana como tener que enfrentarnos
a la comida. Yo el otro día hice un cálculo así por encima y digo, pues a lo largo de la vida de una esperanza media de vida del lugar en el que vivimos, pues si nos tenemos que enfrentar a la comida por lo menos 100.000 veces a lo largo de nuestra vida. O sea, más nos vale que la relación sea lo suficientemente sana como para conseguir el tan deseado equilibrio, que es no comer ni por exceso ni comer por defecto, porque todo lo que hagamos por exceso y por defecto redunda al final en una falta de equilibrio, en una falta de consonancia con lo que nosotros o nuestro cuerpo va necesitando. Así que respondiendo a esta pregunta, yo diría que es una relación no saludable, una relación disfuncional con la comida que podemos centrarla en dos grandes bloques, porque el primer bloque, que es el de comer por exceso, el de que suele redundar generalmente en obesidad, suele ser a veces un gran olvidado. Tener unos malos hábitos de vida, unos malos hábitos de relación con la comida por exceso o por relacionarnos y tomar cosas que no son saludables para nosotras o para nosotros, vaya. Y luego está los trastornos por defecto, que son aquellas personas que se enfrentan a la comida con dificultad porque tienen muchísimo miedo a coger peso. Y ahí entran los grandes trastornos de la alimentación, como pueden ser la anorexia nerviosa, la bulimia y otra serie de dificultades, de trastornos por purga, etc. Si agarramos lo que es un encare, ¿no? Encaramos lo que son los trastornos de alimentación desde un punto de vista científico y nos centramos, por ejemplo, en el manual de los trastornos, de los desórdenes mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el DSM-5, pues podríamos ver, yo lo he estado revisando otra vez, digo, mira, hay un trastorno que se llama pica, está dentro del trastorno de la alimentación, de esto nadie solemos oír hablar, son estos generalmente los niños que, por ejemplo, comen tierra, que comen piedras. Claro, esto generalmente no nos llega a consulta una cosa así, pero esto existe, está dentro de los trastornos de alimentación. Suele tener que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con trastornos del desarrollo que tienen algunos niños y que se enfrentan a comer cosas que, pues no sé, las pinturillas y que comen este tipo de cosas que llaman muchísimo la atención y que sobre todo pelo, uñas, que les puede provocar pues muchísimos problemas. Trastorno por rumiación es otro trastorno de la conducta alimentaria que está recogido ahí en el DSM-5, que es, insisto, el manual de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ahora ya nos suena a todos después de la pandemia, tiene otro manual que es la CIE, que llaman por la CIE 11. Ahora estamos para los que usamos el manual de los psiquiatras americanos, estamos por el DSM-5 y este mes de marzo sale el revisado, sale uno más, que va a incorporar nuevos trastornos. Bueno, esto es el DSM-5 es de 2013 y ahora en 2022 vamos a tener la siguiente versión. Pero fijaos, pica, trastorno por rumiación, trastorno por evitación o restricción de alimentos, que son personas que se enfrentan a la ingesta de alimentos pero que les producen algún tipo de repelús o que no les apetece comer determinadas cosas por el aspecto o por el olor que tienen y entonces evitan comer determinadas cosas, que no suele ser una, generalmente no, es que esto no me gusta, no suele ser un elenco o un grupo de cosas. Pero nos vamos a centrar en los que nos interesan. Entendiendo que hay varios trastornos de la alimentación, pero los que nos suelen interesar son la anorexia nerviosa, que son personas que tienen tantísimo miedo a engordar que entran en una carencia de ingesta, una carencia de nutrientes que les hace perder muchísimo peso y que consiguen llevar la mente a un control extremo para no tener que alimentarse. Primero, que alimentarse no solamente es necesario, sino que además está muy rico generalmente. Claro. Entonces es una forma de hacer un control excesivo de lo que es la ingesta y consecuentemente una pérdida de muchísimo peso
que puede cronificarse. En fin, la anorexia nerviosa, que viene del griego a o an, que es privación, es restricción, y orexis, que significa deseo o apetito. Todo esto tiene una etimología, ¿no? Una procedencia del griego. Luego está la bulimia nerviosa, que es justamente el polo contrario de la anorexia, que son personas que tienen tendencia a comer muchas cantidades por encima de lo que necesitan y posteriormente purgarse provocándose el vómito. Esto es también pues otro trastorno de la alimentación que produce muchísimo sufrimiento, igual que la anorexia, muchísimo sufrimiento, pero no tenemos que dejar de lado con el que yo arrancaba, con el tema del trastorno por atracón, que son personas que necesitan tomar grandes cantidades de alimentos en un momento específico del día y que no se producen purga. Consecuentemente suelen tener mucho sobrepeso. Recordemos que aproximadamente entre el 40% y el 50%, o sea, la mitad de la población del territorio español padece sobrepeso y alrededor de un 23% de personas del territorio español padecen obesidad. Generalmente la obesidad suele estar muy relacionada con el trastorno por atracón, que lo habréis oído también que los americanos, o bueno, en el mundo anglosajón se llama binge eating, que es, por cierto, el primer trastorno de alimentación que tiene en Estados Unidos, trastorno por atracón. Y luego hay otros tantos que también os sonarán. Por ejemplo, el síndrome de la ingestión nocturna de alimentos, esta necesidad de terminar de comer, terminar de cenar generalmente, exacto, por la noche y seguir comiendo, o levantarme en mitad de la noche para ir a comer. Bueno, también forman parte de un elenco de trastornos de alimentación, pero es verdad que no son los más habituales. Los que más nos encontramos en consulta suelen ser el trastorno por atracón, donde el paciente o la paciente viene por obesidad, por un problema con la obesidad, la anorexia nerviosa, que es por la carencia de alimentos, la no ingesta de alimentos, o la bulimia nerviosa, que es esto que comentábamos antes de tomar una gran cantidad de alimentos y luego provocarse la purga. También hay trastorno por purga, personas que toman muchos laxantes, muchos diuréticos y que eso pues produce desde luego una serie de efectos secundarios importantes en el cuerpo. Y es muy importante también pensar que cuando hablamos de trastorno, eso quiere decir que no es el cuerpo que tiene una enfermedad, sino que está todo en la mente, ¿no? Mira, la anorexia como tal, anorexia quiere decir falta de ingesta, no tener necesidad de tomar alimentos, pero puede ser, pues no sé, por una patología hepática, por ejemplo, ¿no? O que estamos tomando una medicación que nos resta apetito. Pero la anorexia nerviosa se llama así porque está relacionada, bueno, pues fundamentalmente con el sistema nervioso, con la mente, ¿no? Con el cerebro. La mente que va más allá del cerebro, pero bueno, ese es otro debate en el que no me voy a meter ahora. Efectivamente, suelen ser trastornos de carácter no orgánico, sino de origen mental, sí. ¿Y a qué edad, que esa es una pregunta que la verdad que me parece súper interesante, a qué edad suele ser más común el desarrollo de los problemas de alimentación? Bueno, recientemente en junio del año pasado se publicó un estudio, un metaanálisis muy interesante con más de 192 estudios, 700.000 pacientes, vamos, un análisis en toda regla, donde el debut del trastorno mental o de las dificultades mentales parece que tiene, bueno, normalmente se suele debutar en un trastorno mental en la adolescencia, pero también es verdad que puede alargarse hasta, como en el caso de la depresión, hasta los 30 años. Unos arrancan a los 8 años, por ejemplo, me he hecho aquí una lista, la fobia por separación, los trastornos del espectro autista, el déficit por atención, trastorno por hiperactividad, que nos sonará a todos, este niño es hiperactivo, esto es muy, muy típico, o la fobia social suele estar entre los 8 y los 13 años. Y este que nos interesa a nosotros, el bloque de lo que es los trastornos de alimentación, anorexia, bulimia,
Trastorno obsesivo compulsivo, que hablaremos de él porque suele tener también bastante que ver. Los trastornos por atracón o incluso trastornos que tienen que ver con la adicción o con el consumo de cannabis están más bien localizados entre de los 17 a los 22 años. Esta es una edad media, porque yo sí que me atrevería a decir que los trastornos de alimentación yo los encuentro en consulta incluso un poquito antes que los 17 años. Luego tenemos más, pero bueno, si tenéis curiosidad, pues en ese metaanálisis, por ejemplo, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, las crisis de pánico, los trastornos relacionados con el abuso del alcohol, los localizaron entre los 25 y los 27 años. Y luego fijaos qué curioso. Los trastornos de estrés postraumático, la depresión, trastornos de ansiedad generalizada, trastorno bipolar o los trastornos psicóticos agudos o transitorios los localizaron en este metaanálisis entre los 30 y los 35 años. Qué curioso que trastorno por depresión, o sea, cuando uno ya tiene vida, ¿no? Cuando ya tienes vida, ya tienes 30 años, ahí entra más tenemos más posibilidad de debutar en una depresión. También se conoce la depresión infantil, pero estamos hablando de la generalidad, estamos hablando de estadística, de lo más abundante que suele ser estas edades que hemos comentado. Por lo tanto, a la adolescencia suele ser una edad muy común donde encontramos la dificultad con los trastornos de alimentación. Pero ahora te voy a hacer yo a ti otra pregunta. ¿Tú conoces a alguna mujer que no le preocupe estar guapa, lo que come, si ha cogido peso, si esta ropa o aquella otra le sienta mejor? Pocas. Es que es muy curioso porque le lanzamos a la adolescencia, al arranque de la adolescencia, le lanzamos el debut del trastorno de alimentación. Vale, pero es que si nos damos cuenta, el género fundamentalmente femenino. Estoy oyendo un curso que tengo que hacer por el móvil. Uy, os estamos escuchando. Silenciad si podéis Vale, perdona. Los micrófonos porque se nos cuela todo por aquí. Sí. Yo lo que os decía es que ahora que nos salen aquí en chiquitín las caras de las personas que estáis al otro lado, veo todo caras de mujeres. ¿Quién no está preocupada de su aspecto físico, de los kilos que coge, de si esto no me sienta bien, de uy, madre mía, tengo este aspecto, este otro? Pero vamos, la alimentación en las mujeres yo diría que vamos relacionadas durante la preocupación por la alimentación y por el adelgazar y estar guapas durante toda nuestra vida. Podemos debutar de niñas o de adolescentes, pero esto al final es la espada de Damocles para todas nosotras. Y empieza a ser también una preocupación importante para los hombres. También, sí que es verdad que se nota muchísimo más preocupación. Y esta es una de la siguiente pregunta, que es exactamente eso, si hay un perfil específico de personas que padecen este tipo de trastornos. Y ahí es donde creo que damos con eso también, ¿no? Sí, esta pregunta, como sabía que más o menos me la ibas a preguntar, pues yo me he querido hacer aquí una lista de las cosas que para mí son más importantes. Mira, para mí, desde luego ser mujer es una de los factores de riesgo, por así decirlo. Porque las mujeres, ya sabéis que os voy a contar, estamos súper sometidas al canon estético, al canon de belleza, que es muy curioso porque aquí es uno, pero luego si por ejemplo nos vamos a la comunidad negra, el canon de belleza es no radicalmente distinto, pero es bastante diferente. Entonces, las mujeres que enferman aquí, y voy a hablar de mujeres porque esta es una enfermedad fundamentalmente femenina, mal que nos pese, así como por ejemplo las adicciones es una enfermedad pues que le suele tocar también algo a las mujeres, pero le suele tocar más de lleno a los varones. Esta es una enfermedad femenina. Las mujeres que enferman por asuntos de alimentación, pues aquí quieren cumplir con un canon de belleza, el canon de la delgadez.
Algunas veces en consulta suelo decir, a ver, dibújame una persona feliz, dibújame una persona feliz. Oye, ¿os podéis creer que todo el mundo me dibuja? Me da igual un niño o una niña, un adulto o un hombre o una mujer, pero son todos delgados. Tenemos súper asociado que lo gordo es malo y que lo delgado es bueno. O sea, que si alguien es feliz es porque es delgado, o que si es delgado es porque está feliz consecuentemente, ¿no? Pero alguien que tiene sobrepeso, que tiene unos kilos de más, se nos ha metido en la cabeza o nos han metido en la cabeza, o me da igual, tenemos relacionado que ahí hay infelicidad. Por lo tanto, factor de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria por defecto, porque por exceso la obesidad nos pilla igual a hombres que a mujeres. Ser mujer, para debutar, ser joven, ser adolescente, tener quizá en algunos casos cierta predisposición a engordar, que es lo que hace ponerte la primera dieta, y es la primera dieta la que si produce frutos puede llegar a enganchar y puede llegar a hacer que esta sea un poco también la sociedad de la dieta, que esto ya también, que os voy a contar, esto está muy extendido, lo conocemos todas. Yo me encuentro mucho con niñas que han padecido o padecen bullying, acoso escolar, y que generalmente la crueldad de los niños suele ir a por la persona más frágil o a por la persona más débil, que generalmente está también muy relacionada con esto que decíamos antes de la felicidad. La persona que tiene un poco de sobrepeso, la prevalencia de obesidad en los niños, en los infantes, niños, niñas, hoy en día en el territorio español es de un 17,3%. El sobrepeso y la obesidad viene a estar alrededor del 6%. O sea que 6 de cada 100 niños son obesos, son gordos, no tienen sobrepeso, son obesos. Índice de masa corporal que está ya fuera de lo que es el ratio del normopeso. Esto también le suele tocar a las mujeres, a las niñas que tienen una autoestima un poquito más endeble, un poco más frágil, que necesitan que necesitan cuestionarse o que necesitan estar valoradas con mucha regularidad, personas frágiles, personas con mucha sensibilidad, personas también que tienen un control y un perfeccionismo, suelen ser mujeres o niñas que tienen muy buenas notas, que son muy buenas estudiantes modelo, una niña casi perfecta, que le gusta tener todo ordenado, que le gusta tener todo bajo control. Estamos hablando de las que pecar por defecto. Y en cuanto a la obesidad, pues yo creo que esto es algo que está mucho menos... También suelen ser personas que tienen un mal concepto de sí mismas y que por lo tanto pues se abandonan un poco en los brazos de la comida, porque hay como cierta tendencia a pensar que yo no puedo controlar lo que como, que yo esto no lo voy a poder resolver nunca por mí mismo, por lo tanto pues sigo con las pautas y con los hábitos de alimentación que llevo desde siempre, o los que he visto en casa, que eso también lo vamos a ver, un poco la tendencia repetitiva o la tendencia de imitación que tenemos los seres humanos, porque repetimos las pautas de alimentación que hemos visto en casa, repetimos el deporte que hemos visto en casa, repetimos la necesidad de estar delgadas o delgados que hemos visto en casa. Aquí también en familia también se puede enfermar en familia, pero la buena noticia es que también uno puede sanar en familia, ¿eh? Se puede enfermar en grupo, pero también se puede sanar en grupo. Entonces yo diría que ese es un poco el perfil sobre todo de la persona, más bien de la niña, que puede enfermar por trastorno de alimentación por defecto, ¿no? Por no ingerir los alimentos suficientes. Y hay que tener cuidado desde la infancia, ¿no? También la forma que transmitimos la alimentación a los niños, que hay que dejar el plato limpio, hay que comer todo. Claro, es muy curioso porque realmente cuando nos ponemos en un círculo de madres es muy normal ver que las madres hablan de que los niños y las niñas que comen muy bien, maja, pues esta come un montón, me pide pecho cada no sé cuánto, es como que es un orgullo
que el niño o la niña coma muy bien y luego esto se empieza a desdibujar cuando el niño o la niña tiene unos cuantos kilos de más, que esto empieza a ser un problema. Maja, me ha cogido peso, ya no sé qué hacer, no se mueve, no quiere ir a fútbol, no quiere ir a la piscina, no lo sé. O sea, realmente que el niño coma bien al principio es un síntoma de alegría y luego a lo largo de nuestra vida el comer, el tener buen saque y buen apetito resulta que acaba siendo un problema. Son como las dos caras de la misma moneda. Y es como también la psicología infantil, ¿no? Porque los niños son muy listos y están siempre inconscientes, pendientes de qué es lo que hace mamá o papá feliz, ¿no? Pues bueno, si como, están felices. Y entonces eso también de alguna manera entra, ¿no? En su mente como que tengo que comer bastante, tengo que comer mucho para que mi mamá y mi papá estén contentos, ¿no? Entonces eso también a la hora de alabar, el comer todo, también hay que tener un cuidado un poco especial. Sí, o cuando obligamos a los críos a que se terminen todo porque luego viene una chuche o un helado de premio. Ahora he oído, yo no tengo niños, pero sí que he oído que los padres y las madres os ponéis todos de acuerdo para no llevar chuches en los cumpleaños de los niños. Eso está cambiando mucho. Esto está cambiando, antes era como un premio, no una golosina. Ahora, bueno, hay cierta guerra al azúcar. También esto va por modas, ¿eh? Lo de la alimentación tiene mucho que ver con las modas. A veces sigue la moda de la conciencia de la gente. Ahora mismo noto que hay más conciencia de una alimentación más saludable, quitar las chuches. A ver si eso es una moda que se queda a la larga, ¿no? El problema de los trastornos de alimentación por defecto, los que yo llamo por defecto, estos fundamentalmente la anorexia y la bulimia, consiste en que las personas... bueno, y no podremos olvidar también la vigorexia o la ortorexia, que no están recogidos en el DSM, pero también existen. La dificultad de esto es que comer saludable, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio está bien, pero estos trastornos precisamente se van al lado de la obsesión, donde comer llega a ser un problema porque comer significa que me puede llevar a engordar. Y ahí entra ya no la gordofobia esta social que tenemos tan extendida, que nos ha calado a todos irremediablemente, o a la inmensa mayoría, no se puede hablar de la totalidad, pero sí de la generalidad. Pero cuando comer lo llego a asociar directamente con el hecho de coger peso, esto es auténticamente obsesivo, y algo cuando se convierte en obsesivo es un problema. Y aquí es cuando entran la vigorexia y la ortorexia. La vigorexia suele estar relacionada... ¿Qué es? Sí, exactamente. La vigorexia está relacionada fundamentalmente con varones jóvenes adultos, que consiste en un excesivo cuidado del cuerpo. Por ejemplo, hacer muchísimo deporte para tener un cuerpo saludable, lo más parecido al canon de belleza establecido, que nos podemos imaginar todos y todas, pues lo que es un hombre pues, que tiene... Tampoco hace falta que sea una especie de culturista, pero bueno, un hombre que tiene tonificado el cuerpo, que tiene poca grasa, que tiene un cuerpo más o menos definido, un tanto musculado. Esto también puede pasar en las mujeres. Esto se decía, yo no sé si era verdad, pero yo he leído alguna vez que a Madonna le llamaban vigoréxica. Bueno, es una mujer que se ha cuidado mucho, que además puede cuidarse, se lo puede permitir y que tiene un cuerpo pues, que está muy... Que encaja muy bien con el canon de belleza, ¿no? Entonces, cuando eso se convierte en una obsesión, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer la rutina que hoy me ha mandado el entrenador personal, tengo que comer arroz, tengo que comer pollo, no me puedo salir de esto, del otro, pues es que al final se convierte en un problema, es una alimentación súper saludable y una rutina de deporte muy saludable, pero es un problema igual que la ortorexia, que esto cada vez nos lo encontramos más en consulta. Personas que también ha calado en la adolescencia y en los niños, menos, pero ha calado, personas que llevan al límite la alimentación saludable. Es decir, voy a comer bien, voy a comer buenas cantidades, pero tiene que ser todo súper saludable.
nada de aceite y si son grasas tienen que ser grasas buenas, nada de alimentos procesados, proteína de esta manera, proteína que proceda de, no sé, pollo, pavo, salmón o carnes blancas o carnes rojas pasadas por la plancha, en ningún caso fritas, nada de fritos, nada de rebozados, nada de harinas. Por supuesto no puedo ir a tomarme una pizza con mis amigos o una hamburguesa con patatas fritas porque lleva harinas y entonces esto no me lo puedo permitir. Esto es encomiable, es loable, alguien que se cuida muchísimo, hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene en el momento en el que irme contigo a tomar una cerveza y un pincho es un problema y no lo puedo hacer. Y entonces empiezo a limitar todo lo que son mis relaciones sociales para evitar meter al cuerpo algo que yo considero que es poco más o menos que veneno. Para que nos entendamos, evidentemente no es veneno, pero en mi mente yo lo proceso como que sí lo fuera. Y entonces me empieza a generar un sentimiento de culpa que es prácticamente mejor no tomarte el pincho porque la culpa es tan pesada y tan terrible de llevar que es que no me merece la pena. Entonces empiezo a restringir alimentos, empiezo a restringir situaciones sociales que me pueden llevar a consumir esos alimentos. Y pues esto desde luego calidad de vida. Exacto, empieza a afectar, pues empieza a convertirse en que la culpa está instaurada en mi día a día, pues como las camisetas, como la camiseta que llevas, ¿no? O sea, cada vez que te enfrentas al acto de comer, que hemos dicho, ¿no? que podría ser en la vida media de una persona, pues no sé, vamos a suponer unas 100.000 veces, 90.000 veces a lo largo de nuestra vida, pues es que cada vez que te sientas a la mesa, acabas lidiando con la culpa, tienes a la culpa sentada enfrente de ti. Entonces esto lógicamente produce sufrimiento, ante todo sufrimiento, los trastornos de alimentación. Las personas que tienen obesidad sufren. Las personas que padecen de anorexia o de bulimia o de los otros trastornos que hemos hablado, pero estos dos fundamentalmente sufren. El mito de que las personas que padecen anorexia tienen control del hambre, pasan un hambre horrible, tienen ataques de ira bastante recurrentes porque es estar luchando todo el rato con el deseo de poder comer, de poder llevarme a la boca algo que yo sé que está súper rico y me lo prohíbo. Estoy todo el rato restringiendo lo que a mí realmente me gustaría comer. Eso, lógicamente, pues produce un sufrimiento horrible y además tener asociado que en el momento en que yo tome una porción de pizza, la culpabilidad se va a apoderar de mí. Entonces eso, pues lógicamente es muy poco sano. Aparte de que luego ya podemos entrar en anorexias pues muy crónicas que requieren hospitalización, que requieren medicación psiquiátrica, que ya hablaremos también, supongo que me preguntarás algo de esto, digo yo, por lo que me he ido chivando. Bueno, tengo una pregunta que yo creo que está más o menos contestada, pero bueno, voy a hacer un inciso importante. La pregunta es, ¿qué puede llevar a una niña? Vamos a hablar de niña en este caso, porque ya ha quedado claro que eso afecta muchísimo más a las niñas, ¿no? ¿Y qué puede llevar a una niña a este tipo de desorden? Pues como comentabas, el bullying y todo lo demás, pero también está el tema de las redes sociales, ¿no? De la comparación que se hacen, o sea, se comparan muchísimo, ahí estamos viendo siempre, pues, ¿no? Todo tan perfecto y al final los problemas de familia y todo lo demás que puede afectar también. Las redes sociales el ser humano ha inventado las redes sociales para facilitarnos la vida y a veces ya somos conscientes de que nos la puede complicar mucho, porque en la adolescencia se está formando la personalidad, estamos haciendo esa transición de niños o de niñas a adultas y es lógico que queramos
pertenecer al grupo, somos animales gregarios, somos animales sociales, queremos pertenecer al grupo. Todo lo que sea diferente, todo lo que se salga de lo que el grupo aprueba, pues puede producir rechazo. El miedo al rechazo, el miedo al abandono es un miedo muy universal con el que todos los seres humanos hemos tenido que trabajar alguna vez, ¿no? Entonces, cuando uno es adolescente, cuando uno es niño, solamente quiere ser feliz, quiere que le dejen jugar, quiere pertenecer al grupo. Entonces, si yo tengo esa tendencia, por ejemplo, a coger peso y a estar más gordita que los demás, pues sé que los niños pues no me pueden dejar jugar, me van a decir X o me van a decir Z, y entonces yo ya empiezo a tener problemas de autoestima, problemas de no poder integrarme en el grupo con la solvencia con lo que hacen otros compañeros, y entonces esto me puede producir pues que relacione el hecho de tener unos cuantos kilos de más con el hecho de no ser aceptado. Y a veces, muchas veces, lamentablemente es que es así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en cuanto tome un poco de conciencia de mí mismo, pues ponerme a hacer una dieta. Porque además, como mi madre está a dieta de vez en cuando y mi madre ya me ha enseñado pues que este vestido, joder, que no le vale, o sea, es que al final vamos repitiendo un poco el patrón, ¿no? Eso es. Y eso es inevitable porque hay una etapa de la adolescencia, sobre todo al principio, que las niñas, los niños, me imagino que también, son inseguros hacia sí mismas, a su apariencia. Digo por mi hija, ahora adolescente, no les gusta sacarse fotos, tienen redes sociales controladas, pero siempre la foto es del móvil tapando la cara y está siempre pues cuestionándose, comparándose. Y eso es súper común, no se va a pasar a todos, por muy bien que estén. Y eso no quiere decir que va a haber un problema, que también eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que forma parte de la etapa, pero bueno, que sí, nosotros como padres tenemos que estar un poco más... A veces los trastornos de alimentación son la punta del iceberg de otra dificultad que tienen vuestros, y yo no soy madre, ya os decía, que tienen las niñas o los niños que tienen de base y aflora como síntoma. A veces ese es el síntoma de un conflicto que está por debajo, que hay otra dificultad en lo mental, en lo relacional. Y a veces podemos llegar a tener dentro de la familia la dificultad y no ser capaces de darnos cuenta, porque ver eso a veces duele mucho y a veces ha formado parte tan habitual de nuestra vida que nos cuesta poner el foco. A veces los problemas de comunicación, a veces las dificultades intrafamiliares son las que hacen que muchos niños o que muchas niñas de estas puedan llegar a enfermar. Y aquí entrarían ya, bueno, pues una serie de teorías de índole más psicoanalítica, psicodinámica, de unas corrientes un poco más que se fijan en lo inconsciente, que no se fijan tanto en, claro, como las amiguitas no le han dejado jugar, entonces ella lo ha relacionado con que tiene un poquito que está un poquito gordita y entonces ha decidido no comer pizza en el cumpleaños de su amiga. A veces las cosas son bastante más inconscientes, igual que puede pasar inadvertido perfectamente dentro de una familia que una niña esté enferma. Muchas veces pasa inadvertido y a veces es que te encuentras ya con la realidad delante de los ojos, dices, no me lo esperaba, pero si no sospechábamos nada. Y la niña ha ido perdiendo peso de manera paulatina, y es que ya estamos en una delgadez extrema, casi con una desnutrición. Los padres, las madres, el entorno de la familia puede ver. La anorexia se puede llegar a ver porque tiene asociado una pérdida de peso que a veces es demasiado llamativa, pero la bulimia pasa desapercibida en la mayoría de las ocasiones, porque además las enfermas de bulimia se convierten en verdaderas estrategas para esconder la dificultad que tienen, porque generalmente les da muchísima vergüenza y no quieren que se les vea ni que se les note. Y como recordemos que consiste en tener grandes ingestas de comida y luego provocarse el vómito, pero claro, ingerir grandes cantidades de comida
te conecta directamente con la vergüenza y luego tener que provocarte el vómito, aparte de con el displacer más terrible, con algo que es auténticamente súper displacentero, también te conecta con la vergüenza, con no hacer ruido, con que nadie se dé cuenta y con todos los efectos secundarios que tiene el vómito en el cuerpo. Ya no solamente que no te estás nutriendo de una manera adecuada, sino que estás forzando a todos tus órganos a que devuelvan, a que arrojen la comida con la que les acabas de alimentar. Y esto también produce muchísimos problemas en el aparato digestivo, en la boca, problemas en las manos con todos los jugos gástricos que dan en la piel, a veces fallos renales, problemas de caída de cabello, problemas en las órbitas de los ojos, pero lo pueden llegar a esconder y hay veces que las familias no se dan cuenta. Pero a veces esto está dentro, por eso los trastornos de la conducta alimentaria es muy bonito poder trabajarlo en familia, porque a veces es un problema de la familia, del sistema familiar, que cuesta muchísimo, muchísimo enfrentar, porque los padres y las madres enseguida conectan también con la culpa. ¿Qué he hecho yo para que pase esto? ¿Cómo ha podido ocurrir algo así, no? Ya, que hay una palabra que es muy habitual, sobre todo para las madres, creo, ¿no? Que es la culpa. Siempre estamos culpándonos, o sea, nos sentimos culpables por todo, si hacemos, si no hacemos, o sea, yo creo que es muy habitual, pero siempre digo que hay que intentar quitar la palabra culpa y cambiarla a responsabilidad. Y aquí entra, de hecho, una pregunta, ¿qué es responsabilidad de los padres? Una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad. ¿Y qué ejemplo, no? Los padres pueden dar a sus hijos. O sea, ¿te refieres a qué cosas son responsabilidad de los padres que tienen que ver con estas enfermedades? Eso, con las enfermedades. Bueno, yo podría decir, para mí es muy importante saber dar ejemplo. Espérate, porque claro, saber dar ejemplo queda muy bien, pero ¿cómo le da uno ejemplo a un hijo? ¿Cómo le da ejemplo a un menor con el tema de la alimentación? Cuando ya hemos hablado al principio de todo, que yo soy la primera que me preocupo un montón de lo que como, de si estoy guapa, de si me valen los pantalones del año pasado, en fin, es que a veces se complica, ¿no? Poder dar ejemplo, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con la aceptación de nuestro propio cuerpo, con los comentarios que a veces podemos hacer sobre el cuerpo de los demás, sobre el nuestro como padres o madres y sobre el de otras personas que son externas a la familia. Por supuesto, no premiar y no castigar a los niños con comida. En México, a mí me encanta leer a veces algún artículo mexicano, me encanta porque hay familias que les llaman los padres o las madres, los padres bocadillo, que son los padres y madres que hablábamos antes, ¿no? Que premian a los hijos o a las hijas con comida. Claro, esto en épocas de hambruna, de pasarlo mal, ¿no? De tener pocos recursos económicos, pues se puede entender, pero hoy en día la comida no debería de ser un premio, ni tampoco un castigo. A la cama sin cenar. Bueno, esto los de mi quinta lo hemos oído así de veces, lo de a la cama sin cenar. Joder, qué castigo, a la cama sin cenar, no hay quien duerma. En fin, la comida debería ser un ritual cotidiano que no supone ninguna dificultad, que tenemos que aprender ni por exceso ni por defecto, porque también me encuentro muchas veces con familias que quieren que sea el hijo el que pierda peso, pero yo sigo comiendo de una manera habitual a la mía, tengo sobrepeso, por supuesto, tanto nosotros como el hermano pequeño tienen sobrepeso, pero este es el que tiene que perder peso al final. Colocamos a los hijos nuestras responsabilidades, se las podemos acabar colocando a ellos de una manera auténticamente inconsciente. Dificultades de comunicación también dentro de la familia, secretismos, cosas que dentro de la familia no se hablan, dificultades emocionales que cuesta muchísimo hablar, que pueden hacer, dice, ¿qué conexión puede tener? Que mi hija haya decidido, porque esto va como muy relacionado con la voluntad, ¿no? El hecho de comer o no comer. Y hay veces, o sea, al principio hacer una dieta puede ser una cuestión de voluntad. Una vez que ya se debuta en el trastorno, no tiene nada que ver con la voluntad.
tiene que ver con que esa persona está enferma. Y también me encuentro muchas veces personas afectadas por obesidad que creen que como que están enfermas porque comen poco pero engordan mucho. Fijaros, ¿no? Qué mundo tan irreal, tan disociado de la realidad. No, estoy así, pero yo como poco. Es un poco la alteración. Estos trastornos tienen muchísimo que ver con la alteración de la realidad. Con que como poco engordo mucho, o me veo en el espejo y me veo fatal, o no puedo pasar de 34 kilos y mido unos 70 y tengo 40 años, pero no puedo pasar de 34 kilos. Tienen la tendencia de distorsionar la realidad con mucha frecuencia. Y esto a veces se puede oler, se puede ver en casa. Y muchas veces cuando nos sentamos a trabajar con la familia, pues vemos que hay una conducta de relación un tanto disfuncional con la comida, con la comunicación y con las emociones, que muchas veces nos comemos las emociones o nos las dejamos de comer. Tiene muchísimo que ver. Por eso, de ahí la terapia, que supongo que me preguntarás también por eso. Nuestra forma de comer está muy asociada a nuestra vida emocional, a nuestro momento emocional. Hasta ¿no? hay veces que ya esto diréis, "Buah, esto ya es un poco loco", ¿no? Pero yo que me fijo mucho en el mundo inconsciente y el mundo psicoanalítico, psicodinámico, que se suele fijar mucho en el inconsciente, puede llegar a haber personas que enfermen para tratar de solucionar una realidad familiar. Dices, ¿cómo? Bueno, pues sí, pues esto existe. Y esto nos lo encontramos en la consulta. Nos lo podemos llegar a encontrar en la consulta. Personas que deciden establecerse como enfermos para salvar una situación familiar que tienen alrededor y que es muy disfuncional. Y cuando uno ve estas realidades, que no es una cuestión de aprender a comer, que también, sino que es una cuestión de poder enfrentar las emociones, de poder ver cómo yo me enfrento a la vida, cómo me enfrento a lo que siento, cómo le pongo palabras a lo que siento, cómo trabajo, cómo tramito el sufrimiento. Y todo esto va muy relacionado con la comida, con cómo me relaciono con la vida, con la alimentación, con lo que me proporciona vida. Bueno, es un asunto, es muy, muy, muy interesante y es muy enriquecedor todo esto. Pero sin duda hay sufrimiento, tanto por un lado los que comen de más como las que comen de menos. Sufrimiento, sin duda, sin duda. En todas ellas van agarradas de la mano de la culpa y del sufrimiento. Y eso, para vivir de una manera digna y de una manera tranquila y feliz, desde luego que no es una fórmula. Pues no. Y nosotros como padres, bueno, un complemento solo, que somos el ejemplo, pues tenemos que, como siempre, estar mirando por nosotros mismos cuando pasa algo con el niño, ¿no? Algo le pasa, pues ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y un poco también ¿qué tiene que ver conmigo? Claro, y un poco también en este sentido la alimentación, ¿no? Intentar llevar una alimentación equilibrada, Exacto. sana, porque oye, a ver, igual también yo tengo un hambre emocional, ¿no? Y mi hijo me ve y soy el ejemplo primero, ¿no? Entonces primero, bueno, intentar sanar. ¿Cómo quiero que mi hijo o mi hija haga deporte si yo pero si yo no he caminado 5 kilómetros seguidos en mi vida y pretendo que lo haga el chaval? En fin, nos encontramos cosas de estas. Y que al final si lo vemos de una manera positiva para ayudarle, nos ayudamos y también nos curamos, ¿no? Y nos tratamos y estamos bien. Por eso se tiene que involucrar toda la familia. Toda la familia tiene que involucrarse. Que se entienda que es un problema del sistema familiar, no del niño. Y bueno, la siguiente pregunta, que también me parece súper interesante es, ¿no? Sobre todo hablando de los jóvenes y de los adolescentes. ¿Cómo detectar un posible trastorno? Porque los adolescentes están ya de por sí en una etapa de cambio y cambian la alimentación, cambian la manera de alimentarse. Entonces, ¿cómo detectar un posible trastorno? Bueno, en la obesidad es relativamente sencillo porque suele haber asociado un incremento de peso, ¿no? Sí. Entonces, si nuestro chaval o chavala, nuestro hijo,
empieza a coger peso de una manera paulatina, poco a poco, y antes no era una niña o un niño que tenía sobrepeso, bueno, pues esto llama la atención. Lo primero que hacen los padres es llevarle a un nutricionista o a un dietista. Está fenomenal, pero por favor, que también vaya a alguien que entienda de emociones, preferiblemente un psicólogo o un psiquiatra. Y luego quiero hablar de verdad del miedo al médico, pero sobre todo al médico de la mente, al médico sí, de la mente, a la psiquiatría. Luego hablaremos. Por favor, llévenle a un médico o a un psicólogo, incluso un psicólogo, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de algo fisiológico, de algo orgánico, donde hay que meter un poco de ojo y hay que meter algo de pico y pala en el tema de la dieta, sino que también hay que revisar las emociones. Yo me lo encuentro muy habitualmente. Vamos a llevarle al niño o a la niña a un dietista y al final nosotros mismos podemos acabar, o si fuera para nosotros, podemos acabar frustrando a esta persona, porque si estamos con una dificultad de descontrol ante la comida, en el caso de la obesidad, por ejemplo, del trastorno por atracón, si tenemos esta falta de control sobre lo que ingerimos, en el momento en el que ponemos un agente externo que realiza el control y que pone unas pautas dietéticas que la persona parece que no puede llevar a cabo ni siquiera por sí misma, pues vamos a provocar muchísimo malestar, muchísima, insisto, frustración, una sensación de fracaso que al final lo que produce es malestar, más malestar, no solamente por el sobrepeso, sino porque no soy capaz de llevar a cabo la dieta. Y en el caso de la alimentación por déficit, pues todo lo contrario, la pérdida de peso nos tiene que llamar la atención y luego una serie de hábitos que también suelen ser llamativos, como por ejemplo encontrarnos muchos envoltorios, no sé, de patatas, de chocolate en la papelera de la habitación. Encontrar que cada vez que hay comida familiar o comida copiosa que comemos todos juntos, la niña se mete en el cuarto de baño a bañarse o a ducharse, o que está ahí mucho tiempo con música, con ruido, que está ahí tiempo, o que se mete en el cuarto de baño. En el caso de la alimentación súper sana, darnos cuenta de que nuestra hija o nuestro hijo pues no come una bolsa de patatas o unas pipas o unas chuches o pizza ni de broma, vamos, ni aunque haya una super celebración en casa. Que es súper férreo con la comida, con, no sé, unos dulces, un pastel, un helado, que no hay manera de que consigamos de que le veamos, no conseguir comer, si no lo quiere comer que no lo coma, pero que le produce sufrimiento el hecho de tener que enfrentarse a compartir unas palomitas en el cine o una pizza con los amigos. Esto también es algo que nos puede llamar la atención. Y luego, pues hablando de las otras trastornos, pero que no son los que creo que nos preocupan, esto de seguir comiendo un montón de cosas después de la cena. Después de la cena nos sentamos en la tele y ya va a por galletas, a por patatas fritas, a por aceitunas. Ostras, pues esto también es muy llamativo. Se supone que acabas de tener tu cena, que has saciado tu hambre ya por la tarde, ¿no? Por la tarde-noche, porque sigues comiendo. ¿Por qué te llama la atención? Esto nos está indicando que hay ansiedad. Yeah. Ansiedad. Entonces yo me fijaría fundamentalmente en esas cosas. En el caso de las pacientes que tienen déficit de ingesta también es muy fácil, suelen ser muy expertas en engañar, en producir una serie de fórmulas de engaño para esconder comida en los bolsillos o cuando tienen que pasar unas revisiones médicas, pues en fin, al final esto agudiza mucho el ingenio, es una cosa... Pero bueno, es que esto es lo que tiene la enfermedad, ¿no? Nadie quiere ponerse enfermo, nadie quiere sufrir, pero escapa de su control. Al principio es muy bonito porque incluso ellas se enorgullecen de mira todo lo que controlo y mira cómo no como esto y mira lo que estoy perdiendo peso porque, otra cosa importante es que en esta sociedad perder peso se premia socialmente. Uy, qué guapa estás, se te ve mucho más delgada, estás guapísima, es un premio. Entonces, ¿cómo no nos va a enganchar
algo que nos premia socialmente, cuando todo el mundo nos dice que estamos estupendas, que hemos perdido peso y que estamos más guapas. Entonces se engancha y hay veces que ya es algo muy similar al cerebro adicto, te has enganchado a no comer porque produce mucha satisfacción, esa capacidad de controlar y esa capacidad de ver que estoy más guapa, que entro dentro del canon de belleza en cuanto al peso se refiere, y que hay veces que ya empiezo a tener una realidad totalmente distorsionada de mi cuerpo, donde no quiero, es que nos encontramos a veces en consulta con pacientes que no quieren superar los 36 kilos y tienen 35 años. En fin, pues esto. Y una vez que detecto que hay actitudes, hay comportamientos que no cuadran, eso de que van al baño después de cenar o que están perdiendo peso, cuando voy notando este tipo de comportamiento, que eso ya encaja en una siguiente pregunta, ¿cómo transmitirlo a mi hija? Porque al final yo me imagino que hay que tener un cuidado especial. ¿Y cuándo pedir ayuda? ¿Cuál es el momento de decir, es que debo de pedir ayuda, ¿no? Y que aquello deje de ser una conversación entre ella y yo? Normalmente la primera conversación tiene que ser, por supuesto, desde el respeto, desde la confianza y desde una perspectiva de posible patología, es decir, de pensar que nuestro hijo o nuestra hija, o seguimos hablando de hijas, puede estar enferma. Igual que a un diabético no le diríamos que por qué no come chocolate, o no sé, o alguien que se acaba de romper el tobillo, no le dices que se levante y se ponga a andar. Bueno, pues esto es algo parecido. Es que con la enfermedad mental es muy curioso, pero se empieza a desdibujar un poco la comprensión, el entendimiento y muchas veces el respeto, donde queremos que el otro haga lo que es estándar, que hay que hacer algo estándar, pero es que el otro, la otra no puede, ha entrado ya en un momento de dificultad, de control de su propia vida, que no puede hacer lo que él o ella saben que deberían hacer, ¿no? Es algo muy parecido a la adicción, donde las personas que tienen una adicción, aun sabiendo que tomar o que tomar les produce un montón de dificultades y no pueden parar. Bueno, pues con esto lo mismo. Entonces, desde el respeto, desde la cercanía, desde la tolerancia, preguntar a nuestra hija, oye, ¿tú crees esto hasta qué punto te supone a ti una dificultad? Lo más normal es que al principio nos lo niegue, es lo más normal, porque algo muy típico, sobre todo de la enfermedad de déficit de ingesta, es, y a veces también incluso de los atracones, como os decía antes, personas con obesidad que vienen a consulta que dicen que comen poco. Bueno, pues y entonces dice la madre, claro, es que está enfermo, sí, pero está enfermo porque no puede dejar de comer. Y la madre piensa que como come poco le engorda, que por eso está enfermo. O sea, nos podemos llegar a encontrar con muchos subterfugios que la mente intenta, que intentamos buscar para justificar lo que está pasando. Y a veces la justificación es que hay una enfermedad. Desde la tolerancia, desde el respeto, hablar con nuestra hija, preguntarle hasta qué punto creemos o decirle, transmitirle hasta qué punto creemos que podría tener una dificultad. Lo más normal es que nos lo niegue y que encima se cabree, pero si seguimos un poco la estela y si seguimos el ritmo de intentar comunicarnos desde la no agresión, desde el respeto y desde la tolerancia y la comprensión, podríamos proponerle ir a visitar a un especialista. Para empezar, podemos ir a hacer una visita al médico o a la médica de familia, pues que quizá conoce a la cría, o al pediatra, ¿no? Alguien que conozca, que tenga un poquito de confianza con la niña o con el niño, y empezar a proponerle que se pueda visitar con alguien. Y luego ya, bueno, pues esto ya puede ser una escalada hasta el punto de que hay niñas que no suele llamar la atención en casa antes, ¿eh?
pero cuando esto se cronifica suele hacer falta ingresos, sobre todo en los casos de déficit de alimentación suele hacer falta ingresos, y ese ya es un tema donde ahí hay unos marcadores, ya unos biomarcadores que podrían determinar un ingreso. Pero bueno, estamos hablando del debut, del inicio, de cuando nos damos cuenta que algo no va bien. El otro ya es de los clínicos, es parte ya de la medicina, ¿no? Pero yo creo que esta es la mejor manera, desde la tolerancia y desde el respeto y desde la no agresión, transmitirle a nuestra hija que creemos que nos ha parecido ver que hay una dificultad. Y dependiendo de la relación que hayamos construido, madre-hija o padre-hijo, en fin, todas las variedades, ¿vale? Que nadie se sienta mal porque no las nombre, ¿no? Desde esa confianza y desde esa comunicación que hemos podido construir, pues será mucho más fácil, dependiendo de cómo esté ese apego, ese vínculo, será mucho más fácil poder ayudarle y dejar que se deje ayudar. Pero yo hablaría en primera instancia. Sí, me parece súper interesante eso, ¿no? De entender en un primer momento, antes de empezar a hablar con el hijo, con la hija, entender que no es que ella no quiere, es que ella no puede hacer diferente. Exacto, no porque puede. ¿no? Yo creo que una madre o un padre en este momento igual entra pues rabia, ¿no? Y quiere ir pues un poco... Bueno, rabia y que te comas los espaguetis, pero que te lo comas, pero deja de decir chorradas, pero si estás como un palo, que dejes... Entonces, claro, esto es una agresión a la persona, claro. Pero tenemos que tener siempre claro que lo más normal en este tipo de dificultad es la no conciencia de enfermedad. La persona afectada por un trastorno de alimentación, generalmente por déficit, no es consciente de que está enferma. Es ahí donde empieza ya la dificultad. Cuando no hay conciencia es muy difícil ayudar. Y esto les puede ocurrir también a adultos. También me he encontrado con personas adultas en consulta que la familia le quiere ayudar, pero ella dice que no está mal, que simplemente que se cuida, que no está mal, y los demás lo ven como, pues es que no podemos sentarnos a comer juntos, tú nunca pides lo que pedimos nosotros, siempre te haces una comida aparte, comes la quinta parte de lo que comemos los demás, estás delgadísima, vemos que hay veces que tienes incluso mareos o que te tienes que sentar porque tienes a veces pérdidas de memoria. Bueno, si la persona no es consciente de que está enferma, sobre todo en adultos, los niños, pues bueno, al final tienen que ir un poco de la mano de los padres y son los padres los que tutelan la intervención, ¿no? Pero en adultos esto es un verdadero problema porque no hay conciencia de enfermedad. Es como la persona que, lo habréis oído muchas veces, cuando alguien tiene abuso del alcohol y no es consciente de que tiene una dificultad con el alcohol. Pues para mí la sensación o la presencia del trastorno de alimentación son primos hermanos, porque la persona no reconoce que tiene una dificultad. Entonces, poder ayudarla a veces es dificilísimo, porque tú lo ves desde fuera, pero el otro, la otra que lo vive en primera persona, cree que está haciendo una conducta de cuidado. Y lo que realmente le está pasando es que está muerta de miedo de coger algo de peso. Fíjate, vivir con esto, ¿eh? Insisto que nos pasa a todas. A ver, que esto nos pasa a muchas mujeres que no queremos, que tenemos muchísimo miedo a coger kilos de más. En fin, da para mucho esta charla. Bueno, yo llego a la última pregunta que tengo aquí apuntada y es, ¿se cura? A ver, que sí. ¿Se cura estos tipos de trastornos? ¿Hay cura para ello? Y si hay, ¿cómo se cura? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, en el caso de las personas que tienen sí, me da igual, trastorno por atracón o exceso de comida como déficit. Bueno, ante todo, las dos vertientes necesitan información de buenos hábitos de alimentación. Mucha psicoeducación, mucho trabajo emocional. Y aunque a las personas nos cueste mucho, la psiquiatría, la medicina psiquiátrica está ahí para echar un cable a las personas. Hay auténtica aversión, hay auténtico rechazo
a visitar a psiquiatría. Y la psiquiatría, bueno, la medicina en general y la psiquiatría en particular están para ayudar a las personas, están para ayudar a los seres humanos. Entonces, no tengamos miedo si una vez ya arrancado el proceso de intervención terapéutica se propone que nuestra hija o que nosotras mismas tengamos que tomar medicación psiquiátrica para regular todo el canal serotoninérgico o que puede incluso redundar en el tema de la alimentación. Que no tengamos miedo para regular la ansiedad. Una pauta medicamentosa, la psicofarmacología bien pautada, bien revisada y llevada con el cariño y con el amor con el que yo veo trabajar a los médicos, médicas y psiquiatras con los que me rodeo, de verdad, es raro que haga mal a alguien. Está muy asociada a la psiquiatría, a la locura, a los encierros involuntarios. No, hoy en día la medicina es muchísimo más amable con los seres humanos. Entonces, primero, no miedo al caso de que podamos tener una recomendación psicofarmacológica y por supuesto psicoterapia, importantísimo, psicoterapia tanto de la persona afectada como del entorno familiar, sobre todo si es adolescente. Si estamos hablando de una mujer de 50 años, pues hombre, el entorno familiar puede intervenir, pero no es tan necesario. Cuando estamos hablando de personas jóvenes que todavía viven con la familia, yo sí que lo recomiendo. Entonces, y luego mucho cariño y mucho amor y mucha comprensión y entender que esto es una enfermedad que no tiene a veces nada que ver con la voluntad, ¿no? Tiene que ver con la voluntad en los estadios ya más avanzados de la intervención, cuando ya se le hace ver a la persona, cuando la persona ya se da cuenta de que padece una enfermedad. Ahí es cuando entra la voluntad, cuando la persona dice, vale, voy a tratar de curarme, voy a tratar de enfrentarme a la comida sin tanto miedo, ¿no? Ahí puede, pero en los estadios iniciales es una enfermedad. No por mucho presionar vamos a conseguir que la persona coma o que no tenga recurrencia habitual a la báscula y a controlar el peso y a apuntar todo lo que come y a calcular las calorías, en fin, una serie de conductas muy obsesivas o a no salirse del patrón de comer súper sano. Es que puede ser que nuestra hija esté debutando en una enfermedad de este tipo que tiene muchísimo que ver con el control. Insisto, es una especie de huelga de hambre. Alguien que hace una huelga de hambre, imaginaos qué nivel de control de la mente puede tener y de todas las sensaciones de hambre, ¿no? Las sensaciones fisiológicas del cuerpo. Es que, en fin, entonces, que me enrollo mucho. Nada. Cariño, amor, tolerancia, respeto, comprensión de la enfermedad, ayuda psicofarmacológica si nos lo recomendaron y por supuesto, psicoterapia, siempre psicoterapia. Esto, la psicoterapia no nos viene mal a nadie. Mira, alguien que haya debutado en enfermedad o alguien que esté que crea que esté tan normal. Nos hemos ido un montón de tiempo. ¿Tienes más preguntas? No, esa es la última pregunta. A ver si alguien quiere preguntar algo, que podemos tener ahí el chat, o si queréis podéis dar al yo ya me quedo sin voz, podéis darle al micrófono y podéis, ¿cómo se dice?, preguntar de viva voz. Lo que queráis. Parece que no hay preguntas, en el chat tampoco. De todas maneras, hemos dejado antes nuestros datos, teléfonos y todo lo demás, porque si queréis hacer aquí eso es. Compartimos un poquito otra vez y si queréis hacer alguna pregunta a cualquier una de nosotras directamente, ahí tenéis nuestros contactos. Sí, por WhatsApp funcionamos muy bien, casi mejor que por email, por email, que al final la web eso es. Y nada. Lo habéis explicado todo muy bien. Qué gusto. Muchísimas gracias. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor, que no tenga problema en llamar o en escribir un WhatsApp o un audio y resolveremos. Pero bueno, que lamentablemente esto ha existido desde hace mucho tiempo.
Antes era de una manera, ¿no? Cuando yo era joven se veía esto de una manera y ahora la cosa ha cambiado, ha ido evolucionado. No quiere decir que, o ha involucionado, ¿no? Ya, Porque ahora tenemos las redes evolucionando la sociales. negativa. Las redes Algo sociales para negativo. poder compararnos todavía más, pero bueno, sin hablar de los retos estos de las páginas que fomentan la anorexia, etcétera, que Es esto horrible, también... esto es una realidad muy dura y existe, por eso, bueno, como padres también tenemos que estar atentos al teléfono de nuestros hijos, porque sí es una realidad. Hay chats que enseñan a los adolescentes a cómo hacerlo, cómo ir al baño y vomitar sin hacer ruido, o sea, es horrible, es real. Y está ahí y hay mucho contenido de estos por WhatsApp. Y bueno, eso es un poco todo lo que tenemos para decir. Bueno, seguiremos Y enviando más charlas a ver si... atentas a Exacto. vuestras preguntas. Es cuando ahora se viven más estas situaciones, me parece, pero tenemos muchas más herramientas. Gracias a vosotras y a vosotros. No sé realmente si se nos ha unido algún chico, la verdad. Hay un chico, Yo hay creo que todo, no. pero parece que somos por ahora todo mujeres. Sí. Aquí hay alguien que está hablando. Bueno, no, que a mí me pareció súper chévere, todo bien explicado, yo entendí pues muy bien, Muy bien. me gustó mucho. Muchas Qué gracias. bien, pues nos alegramos mucho. Lo colgaremos en YouTube y Sí, luego si conocéis mandaremos a el alguien link. y que os venga bien esta información, la vamos a tener Ya. colgada. Eso es. Ya os pasaremos. Os informaremos de más cosas. Muchas gracias. Vale, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.